Bienvenidos al podcast Detrás del Espejo, un espacio donde juntos iremos descubriendo lo que hay detrás de la marca personal de nuestros invitados. El día de hoy está con nosotros Mario García Dávila. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Todo un honor aquí estar contigo y con tu audiencia. Al contrario. Mario, ¿quién eres? ¿Qué percepción generas a los demás? ¿Y tú crees que la imagen que tienen de ti es correcta? Soy pues un regiomontano, ciudadano aquí de Monterrey, de México, ingeniero en sistemas y me dedico a apoyar emprendedores desde hace 12 años. Soy muy feliz, apasionado de lo que hago. Y bueno, en ese sentido, bueno, soy también esposo, padre de familia, ¿no? Por ahí, tengo una familia de 4, muy contento en ese sentido. Y pues bueno, la imagen que yo creo profesional que genero, pues bueno, siempre es importante, creo yo, cuidar la imagen, ¿no? También la forma, pero siempre el fondo tiene que existir, ¿no? Y en ese sentido yo tengo ya 12 años totalmente dedicado, te decía, a apoyar emprendedores de tecnología con ideas innovadoras y empecé apoyándolos con recursos, con mentoría y ahorita ya estoy inclusive invirtiendo en ellos, ¿no? En los últimos años. Dijiste, es importante la imagen que proyectas y me quiero detener también ahí. ¿Qué es la imagen? ¿Por qué ha sido la imagen tan importante? Para cuando tú llegas o cuando tú por primera vez pediste un apoyo económico, ¿contemplaste la imagen como un factor importante al presentarte ante ellos? Híjole, mira, es excelente pregunta y digo, tú como experta en imagen lo sabes. Yo creo que la imagen es pues la tarjeta de presentación que tenemos. Y creo que la imagen, creo que está un poquito, y perdona que suena fuerte la palabra, prostituido el tema de la imagen que no tiene un fondo, ¿no? Pero para mí la imagen es el conjunto de lo que proyectas, la confianza, lo que sabes de un tema, tu reputación, tu experiencia y lo que has hecho, ¿no? Es como un conjunto de elementos y definitivamente creo yo que cuando una persona tiene una buena imagen es porque ha trabajado, ha hecho, y no solamente se ha maquillado y se ha vestido bonito, no, sino ha trabajado en esa imagen en base a resultados, ¿no? Entonces, para mí sí es importante ver la imagen y no solamente lo que se ve por fuera, ¿no? Sino la imagen de lo que es la persona, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que debemos de cultivarla y debemos de cuidarla, ¿no? Ahora que estás tan conectado con estas startups y con los jóvenes y con emprendedores, con mujeres y hombres emprendedores, chavos, muchos de ellos, el concepto de imagen, Mario, ¿lo tienen considerado? ¿Saben lo que significa tener la imagen bien estipulada o bien estructurada? O sea, ¿el concepto de imagen lo ubican? Fíjate, primero que todo digo, los emprendedores y de hecho como que hay un estereotipo, ¿no? De que son esos chavitos que en efecto analizamos más de 1000 proyectos al año. Ahorita te platico un poquito más a detalle lo que hacemos en Angel Hub, pero realmente pues hay muchos emprendedores de 30, 40, más maduritos, ¿no? 50, ¿por qué no? Y de hecho en Silicon Valley los emprendedores más exitosos andan entre los 35 y los 42, 43 por la experiencia que tienen, ¿no? Pero en ese sentido sí nos topamos muchos de los 20, ¿no? Ya cada vez más hay una cultura de fomento al emprendimiento, ¿no? En mis épocas, sí. En aquel entonces, si eras emprendedor eras desempleado, sí, no se veía bien. Sí, sí, sí. Y ahorita todo lo contrario, ¿no? Eres godín, si estás en un corporativo y todos quieren ser emprendedores, ¿no? Entonces, yo encantado, pues soy emprendedor, fui godín algunos años también en corporativos, creo que me ayudó muchísimo, no lo veo como algo, pero bueno, yo soy un apasionado del emprendimiento. Entonces, en ese sentido, fíjate, contestando tu pregunta, creo que hay emprendedores, creo que las nuevas generaciones sí saben y conocen más la imagen. Creo que algunas generaciones anteriores no la cuidan tanto.
o sea, no la desarrollan tanto, no generan una marca personal apalancada en las redes, quiero aclararlo. Sí, sí cuidan una imagen, pero no la apalancan tanto en las redes. Y creo que las generaciones nuevas a veces hacen lo contrario, ¿no? Basan mucho la imagen en las redes. Y creo yo que debe haber un balance, pero al final es tu imagen, las redes, y ahorita lo platicábamos, ¿no? Fuera de cámaras, ¿no? Las redes para mí son una herramienta que te ayuda a proyectar tu imagen. No es el todo, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones lo ven como el todo, y creo que algunas generaciones anteriores pues no la explotamos, las redes sociales, que también nos ayudan, ¿no? Claro. Fíjate que como consultora de imagen, Mario, yo vi la transición de la imagen. Uh-huh. Y no nada más de la imagen, de la etiqueta y del protocolo. Yeah. De hecho, ese era mi eslogan hace muchos años, imagen, etiqueta y protocolo. Y yo vi que yo me había preparado para algo que iba en reversa, o sea, que ya se estaba desmoronando. Y nunca se me va a olvidar, esto nunca lo había platicado, nunca ni en radio no lo he platicado, pero a mí me invitaron a un TED Youth. Y me acuerdo que cuando elegí mi tema, nos invitaron a, ya nos habían dicho que eran 20 minutos para hablar, y recuerdo que cuando yo les platiqué de qué se iba a tratar mi tema, eran puros chavitos, Mario. Me voltearon a ver y me dijeron, ¿cómo? ¿Tú nos vas a decir a nosotros cómo vestirnos? Fue tanto mi shock, y fue hace ya varios años, te estoy hablando 2000, ¿qué habrá sido? ¿Antes 2015. o después de pandemia? Hace de pandemia. 2000, 10 sí, años. no, 10 hace 10 añitos. años aproximadamente. Fue un choque cultural de generación fuerte para mí, porque dije, esto es la nueva generación. Esto es lo que sigue. O sea, yo tengo tantos años dedicándome a ser consultora de imagen, de empresarios, empresarias, de campañas políticas, de todo esto, y esto me choca por completo porque esto es lo nuevo. Y ahí me vino un golpe de realidad. No hice el TED Youth, no pude, ¿sabes? No supe cómo salirme de esa imagen o de esa estructura de el buen vestir, ¿sabes? Entonces me llama mucho la atención que digas eso, porque yo creo que las generaciones que ya pasamos los 40, tenemos más como el concepto, Mario, no sé si me dejarás mentir, que el tema de imagen es muy personal, ¿no? Como la imagen de cómo nosotros nos vemos hacia los demás. Pero los chavos... De etiqueta hasta para situaciones, eventos, cosa que veo que ahora... Comportamientos. Sí. De social skills. Exactamente. Pero ahora los chavos no les importa el tema de social skills, no les importa un tema de etiqueta en la mesa, les importa es cómo se venden, el cómo se ven, como la marca. Cómo se ven en Instagram. Claro, totalmente. Pero es el cómo se venden en las redes sociales. Sí. Entonces, no está mal, porque al final del día le están entendiendo a que todo es una mercadotecnia, ahora que nos hemos vuelto como productos, somos una marca, pero también está muy lindo ver como cuando hay un balance. Ahora, para ti, Mario, en esta experiencia que tienes, ¿cuáles son tus no negociables de vida con respecto a tu marca personal? ¿Cuáles dices, por encima de todo, esto, nada? Tus 3 no negociables. Híjole, pues me haces preguntas muy interesantes y créeme complejas. y créeme que cuando hago estas preguntas se quedan pensando de que, oigan, párenle a la grabación. No. Por favor. Yo, a ver, no sé si te voy a decir 3, pero así rápido para no parar la grabación. Yo creo que un no negociable es cuando tratas de proyectar algo que no eres. O sea, y a mí me ha pasado que mi equipo a veces dice, oye, vamos a explotar más tu marca personal, Mario. Yo de forma natural no la exploto en redes como debería hacerlo. Estoy trabajando en ello y asesorándome con expertos como tú, etcétera. Pero yo creo que uno negociable es cuando te piden hacer algo que no va contigo. ¿Qué te han pedido que no va contigo, Mario? No, pues ciertas situaciones. Sí, como poner un ejemplo. Sí, oye, vamos a casi creo que actuar, ¿no? Vamos a estar aquí y así, o que el coche, o que ciertas situaciones que digo... No son naturales. No son naturales y no me gusta proyectar eso, ¿verdad? O sea, he visto muchos influencers ahorita, ¿no? Que salen ahí, el Porsche, ¿no? El esto, y
y lo tratan de hacer aspiracional y a lo mejor lo tienes, pero no tienes que estar, o sea, no es lo central. Creo que se ha explotado mucho en las redes ese tema, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que te dicen, oye, si parece actuado, no lo hago. O sea, obviamente tienes que tener Claro. ciertas cualidades para poder hablar bien con la cámara, etcétera. Pero creo que ese sería uno, o sea, totalmente, o sea, es que tiene que estar alineado a tu esencia. O sea, y yo creo, y a lo mejor tú dime, porque, insisto, tú eres experta, creo que eso que dices de las generaciones anteriores, cuidamos más el protocolo en el día a día, en la cena, en voy a un evento, me pongo saco, voy a otro evento, ahorita, pero en Instagram todo sale perfecto. Y es cuando dices, oye, pues deberías, y ves a la persona y dices, es otra. Claro. Entonces creo yo que debe haber un poquito más de, pues, de estar alineado a eso que proyectas con lo que eres. Al orgánico. Sí, a lo natural en ese sentido, ¿no? Que puedas producir tus videos totalmente, ¿no? Pero que estén alineados a lo que eres, ¿no? Creo que ese es un no negociable, básicamente, ¿no? O sea, el no fingir algo que no es y irte 100% al orgánico. Así es. Porque luego también en donde tú te encuentras como que podría parecer que entre más, no sé si a lo mejor lo diga de una buena manera, pero que quizás entre más ostentoso te veas es como eres más exitoso y a lo mejor como que tampoco estás como muy de acuerdo en eso, ¿no? Como decir, a ver, me puede ir muy bien, pero no por eso tengo yo como que decir tengo un Porsche o tengo un helicóptero, ¿verdad? O los influencers y estas personas que salen ahí con el jet privado, ¿no? Y se volvió hasta que un cliché, ¿no? Claro. O sea, realmente, y me gusta mucho Mark Cuban, que es uno de los Shark Tank de Estados Unidos, claro. El dueño de los Mavericks, vendió sus emprendimientos de tecnología muy exitosos. Él dice, pues siempre anda con playera y jeans, ¿no? Entonces, cuando no, y decía otro de los Sharks, tenle miedo en la sala o tenle respeto al cuate que esté atrásito con jeans y playera. O sea, como diciendo, pues también no tienes que sobrevender, ¿no? En ese sentido, te digo, creo que hay un balance y creo que lo interesante es tener un balance ahí en cuanto a la imagen, pero no tienes que sobrevender y exagerar, ¿no? Entonces, creo que tienes que cuidar una imagen y tener una imagen, pues sobre todo limpia, una imagen que genera confianza. En el caso mío, por ejemplo, de las inversiones, pues tienes que tener una buena reputación, ¿no? Digo, no somos perfectos, pero yo no puedo haberle engañado ni robado a nadie, ¿no? Podré no caerle bien por algún consejo, alguna situación, eso es, nadie somos perfectos, ¿no? Pero no puedes hacer algo que sea ilegal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas para mí también son no negociables, ¿no? En hacer algo que ponga pues en duda, obviamente, tu reputación en ese sentido. Cuando hablamos de marca personal, me queda claro que es como algo en lo que tú estás trabajando de una manera orgánica y no es como que te has puesto a sentarte a hacer como una planeación como tal, ¿no? Como que lo estás dejando que crezca de manera orgánica y obviamente, pues entre más te vamos entrevistando, pues obviamente tú ya vas creando esa marca de una manera muy orgánica. Sin embargo, Angel Hub sí tiene una marca. Claro. Sí es una marca a la que hay que cuidar. Es una marca que tiene una estrategia, que se cuidan algunos lineamientos. Y a mí me gustaría que me platicaras sobre cómo cuidan tú y tu socio este emprendimiento que en algún momento fue un emprendimiento y que ahora se vuelve ¿cómo se le llama? ¿Una casa inversionista? Sí, es un club de inversionistas. Que obviamente cuidas tanto el nombre porque representas a muchos inversionistas. Entonces, quiero entrar ahora en el tema de marca, de lo que han construido, pero también quiero conocer quién eres, de dónde, ya nos dijiste que eres de aquí, de Monterrey, pero me gustaría como conocer más, nos gustaría como conocer más de ti, el que te llevó a que estés hoy aquí y cuáles fueron los retos con los que te enfrentaste y cuáles fueron los retos con los que ahora te enfrentas ya teniendo una marca reconocida. Entonces, platícanos primero quién eres, o sea, pero quién eres ahora sí en profundidad desde que naciste, en qué seno familiar naciste y
hablamos también un poco de lo de la marca. Sí, claro. Fíjate, yo creo que soy emprendedor, o eso lo tengo en el ADN, y uno no se da cuenta, ¿verdad? Hasta que vas juntando los puntos precisamente de tu infancia o de tu adolescencia. Y en ese sentido, yo recuerdo que mi papá fue de esas personas, hablando de los 80s. Ya estoy ahí diciendo, dando tips de mi edad. Que ni parece. Dime, por favor, que te tomas todas las mañanas. Gracias. Igualmente. Sí, eres tragaños. Igualmente. Que yo vi en los 80s a mi papá con una computadora. Y yo, papá, ¿qué es eso? Okay. Las primeras Apples, unas Commodore. O sea, tu papá era tecnólogo, fue los primeros. Tipo Apple. Sí, fue los primeros. ¿A qué se dedicaba tu ingenieros papá? en sistemas. Él trabajó en la primera empresa, digamos, de tecnología que hubo en Monterrey, Dinámica, de Grupo Alfa, que era como un spin-off, y después él hizo su propia empresa, junto con otros empresarios aquí tecnológicos de aquel entonces, 80s, que se llamaba Migesa, y hicieron Migesa y después hicieron también Vital Sistemas. Entonces, él desarrolló sistemas tecnológicos desde los 80s. Entonces, pero son cosas que uno no se da cuenta hasta que después pasan los años y dices, ah, caray. Oye, y veía a mi papá desarrollando todas las noches en la casa muchas veces. ¿Tú te acuerdas de acercarte a él y preguntarle qué hacía? Sí. ¿Era un papá que compartía lo que hía, te enseñaba? Sí. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Tuve la dicha, mi papá falleció hace 8 años ya. Duro golpe porque pues muy unidos, sí, porque era un papá precisamente pues buenísimo, ¿no? Siempre nos apoyó, siempre pues acercaba la computadora, vente, y el jueguito y el pinball y la serpiente, ¿te acuerdas? Que nos ayudaba mucho a las teclas de las flechitas. Ándale, las flechitas. Sí, claro. Y entonces, él siempre estuvo ahí, los primeros modems, dial-up, esos que las generaciones ahorita ni ¿Te saben. Acuerdas del ruidito ahí. Sí, del Pascal. Ajá, sí, claro. Yo fui de las elegidas en la escuela para hacer Turbo Pascal. Turbo Pascal, Fox Pro y después Visual Basic, etc. Entonces, pues bueno, yo creo que de ahí yo traigo ese. Él renunció al corporativo para hacer su propia empresa y al final. Su propio startup, exactamente. Y en los 90s, un corporativo grande le compró la empresa, Dataflux. Entonces tuvo el éxito, tuvo el ciclo completo. Y después mi papá se dedicó a estar en la casa haciendo proyectos, desarrollando siempre en la computadora, siempre. ¿Y creció con Apple también? O sea, fue comprándose las computadoras, o sea, fue una persona... Él fue Windows y Apple. Okay. No, él era mucho Windows. Yo soy Apple hace ya 12, 13 años, ¿no? No, él un poquito, pero sí, al principio era en Apple y después se cambió a Windows. Okay. Que más que era para programaciones. Así es. Entonces, al final del día, yo entré, después yo estudié ingeniero en sistemas, entro a corporativos de forma natural como era antes, en aquel entonces. No había esa opción, pero yo siempre tuve esa flamita, ¿no? Que después la relacioné y dije, a ver, pues, ¿por qué la tengo? Pues porque lo vi en la casa todos los días, vi a mi papá haber hecho eso, y yo me tardé, y aquí un consejo para tu audiencia es, aviéntate antes, ¿no? Mi regret ahí, mi arrepentimiento es que yo me lancé al emprendimiento hasta los 39 años. Hasta los 39, o sea, trabajé de godín, que no me arrepiento porque aprendí mucho, me arrepiento del tiempo que le dediqué. Trabajé en Axtel con un gran empresario, Tomás Milmo Santos, un gran emprendedor, y que hizo una startup y lo terminó una empresa de 7,000 empleados y fusionándose, etcétera. Entonces aprendí muchísimo, pero sí me tardé. Entonces debí haberlo hecho antes. Siempre fui emprendedor de closet, hice varios emprendimientos digitales ahí, pero pues estaba en un corporativo, me iba muy bien y no tenía ni en las madrugadas, me ponía a hacer las cosas yo por ahí. Entonces fue hasta que encontré, generalmente lo hacía solo, y eso también es un consejo que le digo a las gentes, es pues solo no vas a llegar muy lejos, y tú lo sabes mejor que yo. Entonces, hasta que me invitaron 2 emprendedores que los estuve apoyando yo, un diseñador y un súper técnico, y yo más con el tema de negocio, a un emprendimiento por ahí
hardware con software, hablando del 2013 más o menos, nos tratamos de levantar $50,000 en aquel entonces, pero te fijas, yo traía el tema del emprendimiento, tratamos de levantar $50,000 para hacer un molde que necesitábamos, nos rechazaron varios fondos en México. Aquí. Ajá. Y fue donde dije, pues vámonos a Estados Unidos. Yo ya conocía un poquito el ecosistema y nos fuimos a un evento a San Francisco que se llama TechCrunch Disrupt. Participamos ahí, otro mundo, ¿verdad? Otra apertura. Después de ahí, ese nos llevó a un evento en Las Vegas, al Consumer Electronic Show, que son los eventos más grandes de electrónica y software a nivel mundial. Presentamos también allá, y ahí es donde platicaba que fue juez Martha Stewart, y el primer nivel tuvimos ahí. Y al final nos fuimos a una aceleradora, que al final del día la aceleradora es como una incubadora, es un programa que apoya a emprendedores durante 20 semanas de forma acelerada y al final te lleva a que le presentes inversionistas. Y al final hicimos ese programa, mis socios se fueron a Madison, Wisconsin, yo desde acá, desde Monterrey, y al final el inversionista nos terminó comprando. Después de 20 semanas. ¿Le encantó? Le encantó el proyecto, el producto. ¿Qué proyecto era? Era un sensor que medía el flujo de agua, que tú conectabas a una llave de tu casa y pasaba el agua y mandaba de forma inalámbrica la información y decías, oye, en la regadera de mi hija se está gastando tanta agua, en el patio estamos gastando tanta agua. Wow. Por ejemplo, empezamos a hacer pruebas con la Universidad de Nueva York que tenía edificios donde no sabía cuánto gastaba cada cuarto. Pues estaba probando la tecnología, lo probamos también en unos ranchos en Holanda, donde decían no sabían cada animalito cuánta agua tomaba. Entonces pusieron el sensor, entonces también una cervecera nos pidió que lo pusiéramos en barriles de cerveza, para que en lugar de tener que pasar y hacer la ruta y ver cuánta cerveza quedaba, pues lo iba a detectar desde un dispositivo. Entonces, wow. sí, estuvo súper interesante. Nos compra la empresa esta, mis socios se van a Boston y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto de una aceleradora. Y ahí es donde vienen los porqués, ¿verdad? Digo, a mí nos cambió ese programa. Dije, quiero hacerlo en México. Y en México nomás estaba uno que se llamaba 500 Startups, que era público, y había otro corporativo de un mentor, buen amigo, Arturo Galván, de Naranja Labs. Pero no había prácticamente así, y es donde me junto con 12 empresarios de Nuevo León, todos ellos echados para adelante, empresarios de software, y creamos Startup Studio Monterrey, que es donde empezamos a apoyar emprendimientos a lo largo de... Lo paramos cuando empezó la pandemia, porque era un modelo en el cual traíamos gente, emprendedores, les dábamos un espacio de coworking, les traíamos mentores, les dábamos acceso a mejores prácticas, ¿no? Pero lo que te comentaba, que ahí lo que nos dimos cuenta es que no era suficiente. Todo ese apoyo que les damos no era suficiente para asegurar el éxito o la supervivencia. Y nos dimos cuenta que faltaba lanita, capital. La gasolina. La gasolina del proyecto, ¿no? Capital oportuno. Y en eso del 2019, cuando estábamos, bueno, te digo, más o menos le paramos con la pandemia, pero habíamos identificado que la principal causa de muerte de los emprendimientos, no solo en México, sino también en Latinoamérica, era la falta de capital oportuno. Entonces dijimos, ¿qué hacer? Y es donde vimos que no había clubes de inversionistas ángeles, o había muy poquitos inversionistas ángeles. Y nomás para explicarle aquí a la audiencia, un inversionista ángel es una persona que quiere invertir parte de su patrimonio o de su capital en emprendedores. Y el término salió como si fuera un ángel de la guarda. Ah, qué padre. Que te acompaña, ¿verdad? En el sentido, al niño chiquito, pues aquí el ángel acompaña. Business Angel se le llama en Estados Unidos. Y en ese año, ahorita cambió por completo el tema, ha aumentado muchísimo el tema de las inversiones, pero en el 2019 en Estados Unidos invertían, te voy a decir números, $20,000 millones Los Ángeles y 22,000 los fondos. Muy parejo. Y en México era ridículo lo que invertía en Los Ángeles. O sea, era una tierra fértil. Sí, una tierra fértil en ese sentido. Pero por otro lado, sí hay mucha gente que tiene capital y quisiera invertirla, ¿no? Entonces, de hecho, hay estadísticas que dicen que hay más de 200,000
high net worth individuals en México, ¿no? Y se me hace corto el dato, ¿no? De Credit Suisse. Entonces dijimos, oye, hay que hacer esto. Claro. Y lanzamos con el apoyo de GAD, de Business School del TEC de Monterrey, que quería hacer un club de ángeles. Nos invitan y lanzamos Angel Hub, que es un club para formar y apoyar a que empresarios o ejecutivos o emprendedores aprendan a invertir en emprendimientos de tecnología, emprendimientos innovadores. Se llama Angel Hub. ¿Hub qué significa? Hub, el término es como, es un epicentro, digamos, el hub de ángeles, como si fuera un nido de ángeles, ¿no? En ese sentido. Me gusta eso de nido de ángeles. Sí, sí, sí. Es el epicentro de Los Ángeles, el centro donde están los ángeles. Y lo que hicimos es empezar a formar, a apoyar empresarios que son bien fregones, pero que le tienen que entender al juego de qué porcentaje, cuánto involucrarse, cómo evaluar una startup, etc. Entonces empezamos a hacerlo de forma presencial. Llega la pandemia. Acá entre nos, pues mi socio y yo, Santiago Sada, pensamos que podía quedarse ahí el proyecto. Pero fíjate, a través de Zoom y de forma virtual, empezamos a presentar proyectos, a seleccionarlos, muchos proyectos de Monterrey primero, luego de México. Y ahorita ya hemos invertido en Colombia, en Chile, en Perú, en otros lados, en Argentina, Estados Unidos. ¿Qué hizo Mario? ¿O qué nos pudieras decir cómo se convierta Angel Hub al inicio y a lo que está ahorita? O sea, si nos pudieras decir un timeline, ¿cuáles son como las decisiones acertadas que ustedes tomaron? Y también quisiera saber cuáles son los no negociables de Angel Hub. Ok, pues mira, creo que el tema es, nos pasamos a un modo virtual. Creo que eso nos ayuda a expandirnos, porque si lo hacíamos de forma presencial en EGADE, nos íbamos a quedar solamente con proyectos locales. Creo que fue un golpe del destino, el tema de la pandemia, claro, nos ayudó a abrirnos. Como a unos los vino a perjudicar, a otros los vino a potencializar. Entonces nos dimos cuenta de que, pues, ¿para qué estar viendo puros proyectos de Monterrey o México si podemos irnos a otros lados de Latinoamérica y traerles lo mejor a los ángeles inversionistas que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos vino muy bien eso. Creo que encontramos el modelo, el esquema. Creo que generamos la confianza. Al final del día les traemos nosotros no les presentamos los proyectos, traemos a los emprendedores que se conozcan, aunque sea de forma virtual, y eso genera mucha confianza. Y al final del día, en nuestro club, los inversionistas son los que deciden. Podríamos decir que es como un Shark Tank sin show. Es un Shark Tank exactamente, si tú lo dijiste, sin ese show. Y lo que no me gusta de los Sharks es que tienen una connotación negativa, que te muerden, que son muy perros. Y acá Los Ángeles, obviamente, validamos bien que claro, la inversión tenga potencial, etcétera, pero creo que el ángel te apoya más, ¿no? No es una figura que te va... Sí, de hecho, de repente creo que, sí, de repente creo que hasta ridiculizan un poco, ¿no? A la persona que lleva su startup, porque como que dicen, es que no tienen ni idea de números, o sea, me vienes a vender algo y bueno, que al final del día es un show, es un reality, es un programa y pues obviamente también necesitas esos altos y bajos, porque si todo fuera bonito, pues le perdería, ¿no? O sea, nosotros al final del día es un programa de televisión. Me imagino que ustedes, entonces, más allá de si le entran o no le entran, pues, le dicen por dónde pudieran crecer mejor su negocio, o si no es viable, le hacen ver de una manera que hasta me cuida la forma en que se lo dicen, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, por eso te digo que el ángel te ayuda, porque una cosa importantísima es que el ángel no es solamente el que pone dinero, ¿eh? Y eso es algo interesante de lo que preguntabas, que del perfil que buscamos en el club de los empresarios. O sea, si tengo aquí una persona que tiene mucho dinero y quiere invertir, pero hasta ahí. Y por otro lado hay una persona, un empresario que dice, oye, yo quiero ponerle $5,000 cada cierto tiempo a un proyecto, pero también puedo darles pues, todo mi aprendizaje, soy emprendedor, ya tuve éxitos, fracasos. Ese es el perfil. O sea, el ángel te acompaña, el ángel te asesora. Obviamente no los ponemos como consultores de tiempo completo, pero el ángel te tiene que dar más que solo dinero. Y eso es bien importante y creo que lo hemos cultivado bien en el club
Y tenemos empresarios que, por ejemplo, un alto ejecutivo de Cemex, por ejemplo, un tipazo, súper fina persona, a los mayores niveles, ¿no? Pues a veces él abierto, le mandamos un mensaje, oye, te podemos presentar a estos emprendedores que traen un emprendimiento de recursos humanos, él ve entre todos recursos humanos. Claro que sí, suena interesante para la empresa, yo lo canalizo, ¿no? Pero estamos hablando que esta gente tenía 6 meses tocando puertas a niveles bajos y nosotros con un WhatsApp los podemos ayudar, ¿no? Y ese tipo de perfiles que se prestan y que quieren apoyar y generar valor nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eso es un ángel, a diferencia del chart de sácate, ¿no? Y vete, ¿no? Pues, no, creo que acabas de dar en un punto medular importante en este podcast, que es nosotros con un solo WhatsApp dimos con la persona que toma la decisión, pero para que con un solo WhatsApp, Mario, hayan podido que esa persona de recursos humanos les conteste y les resuelva, tiene que ver con la marca. ¿Cuáles son los no negociables de Angel Hub? ¿Cuáles son esos no negociables que permiten que Angel Hub siga teniendo un contacto directo con las personas que toman decisiones en este tipo de negocios? Fíjate, uno negociable es que al nosotros ser una plataforma que genera inversiones, estamos en el tema del venture capital, que se llama el capital de riesgo, es decir, en este asset class, como se le llama en el mundo financiero, se le llama capital de riesgo, que yo le digo capital emprendedor, venture capital, es porque puedes perder tu dinero. Es una realidad que si inviertes en un emprendimiento, nosotros somos muy claros en que las personas... Como cualquier negocio. Sí, pero hay algunos asset class menos riesgosos. Es decir, los CETES, a menos que se cayera el país y se derrumba el Banco Central, o sea, tiene menos riesgo. La bolsa de valores tiene riesgo, claro, puedes perder todo. Pero hay ciertos corporativos que dices, bueno, Cemex no va a quebrar o FEMSA pasado mañana, ¿no? Entonces, sí hay niveles de riesgo. Venture capital es de los más riesgosos, pero también es de los que te da mucho más o te puede dar mucho más. Entonces, y ahorita te estoy diciendo esto de contexto para responderte lo de los no negociables, ¿no? En ese sentido, como aquí le apuestas a un emprendimiento que hay mucha volatilidad, que está creciendo, que apenas está empezando a vender, pues se quedan en el camino muchos y ahí pierdes tu dinero, puedes perder tu dinero, ¿no? Entonces, somos muy, primero que todo, transparentes y claros. Que ese es un no negociable. Ese es un la no transparencia negociable. es transparencia no negociable. Y claridad. Claro. Si tú vas a entrar al club, tú decides si vas a invertir. Yo te voy a ayudar con evaluación, traerte las mejores, etcétera. Pero tú vas a decidir y tú sabes los riesgos de esto. Entonces, eso es un tema no negociable. La otra es, igual, el ser siempre éticos y siempre traerte las cosas como son, no maquillar, etcétera. Pues aquí está esta oportunidad. Es más, platica directamente con los founders. Porque no quiero que se vaya a prestar, yo te dije, yo te piché. Entonces, ese es otro no negociable, ¿no? Transparencia, el tema de ser muy claro en ese sentido. Y pues bueno, también otro es el tema de, creo que la confianza que hemos generado en ellos, ¿no? Al haber cultivado esto, hemos hecho una comunidad muy padre, donde todos se conocen, donde todos nos conocemos, donde tienes que tener una reputación. No aceptamos a cualquiera. Y ahí sí queremos ser muy claros, no porque tengas dinero vas a llegar, pues tiene que ser dinero bien habido, ¿no? Tiene que haber, en ese sentido, cuidamos mucho la reputación, los mismos miembros, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho también. Justo, creo que también le das a un punto que te quería preguntar. Cuando hablas de inversión, hablas de dinero. Y hoy en día no me vas a dejar mentir, y creo que tú estás también muy consciente que hoy en día hay mucha gente que se ha enriquecido muy rápido. Y tiene que ver con prácticas ilegales que lamentablemente hemos visto en el ambiente. Mucha gente se queda callada, o sea, hablando de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es muy lamentable que ha habido como un enriquecimiento ilícito muy rápido, ¿sabes?, en nuestra sociedad. Y justo ahí era lo que te quería preguntar, es ¿cómo cuidas tu marca en ese sentido? Porque alguien puede llegar diciendo, quiero invertir, pero ¿cuáles son los filtros que Angel Hub hace
para que no entre cualquiera. Como tú lo acabas de decir ahorita, no entras porque tienes dinero, entras porque tienes una reputación. Sin embargo, ¿cuáles son los filtros? Preguntas quién es o cuál es ese protocolo que ustedes siguen para que un ángel entre a Angel Hub a hacer inversión. Sí, fíjate, o sea, seguimos protocolos que utilizan los fondos de Venture Capital, ya muy conocidos, ¿no? En ese sentido. Ellos los conocen, pero mi audiencia no. Así sé. Que aquí, como estamos en una clase, casi creo también tienes que contarnos. No, claro, se llama Know Your Customer, ¿no? KYC se le llama a este protocolo, que básicamente es con información tuya, información como tu pasaporte, tu INE, se corre una investigación para en diferentes bases de datos. Ya hay varias fintechs. Gracias a Dios este protocolo ya es mucho más eficiente. Antes era tardadísimo. Y más tardado ir a muchas bases de datos. O sea, antes, ¿cuánto se tardaba una investigación? Pues puede tardar días o semanas, ¿no? A lo mejor. O sea, a lo mejor 2 meses. Sí, dependiendo de la cantidad de bases de datos a las que fueras a investigar, si está listas negras, si tiene demandas, por ejemplo, si tiene algunas demandas de cuestiones mercantiles, etcétera. Entonces, ahora ya hay sistemas, plataformas que con tú almacenar cierta información que te da permiso, obviamente, el inversionista de hacerlo, nosotros corremos y ya nos sale y nos dice el nivel de riesgo que pudiera tener esa persona, ¿no? Una vez que tú tienes el resultado de esa investigación, como quiera a tus inversionistas, haces un sondeo de una nueva inversión, como diciendo, oigan, va a venir esta persona, ¿lo conocen? ¿Tienen alguna recomendación o algún comentario que hacer? Sí, mira, o sea, siempre lo presentamos, siempre decimos que hay un periodo, si hubiera alguna queja de alguien, tendremos que manejarlo. Ya como hemos crecido, somos 220, no lo ponemos tanto así como el club campestre, ¿no? Donde tienen que todos aceptarlo. No, que ponen en las pantallas durante un mes a la nueva familia que va a entrar. Así es. No, aquí en ese sentido los presentamos y si hay algún comentario de alguien, bueno, pues lo tendríamos que analizar, ¿no? Obviamente ya pasó la prueba que hicimos, ya salió toda la información y hay algunas otras cosas no negociables como, por ejemplo, no pueden depositar con efectivo. Nosotros no podemos recibir nada de efectivo. Tiene que ser una transferencia, por ejemplo. 100% si tú eres, transferencia. Totalmente. Es más, y lo interesante es, si tú eres una ángel inversionista nuestra, puedes invertir, o sea, hacernos una transferencia de tu cuenta personal o de una cuenta de una empresa tuya. Pero tienes que estar de alta como socia. O sea, no es de repente, oye, aquí traigo esta empresa donde no soy socio porque se presta a cuestiones de lavado de dinero. Entonces, somos muy cuidadosos con los protocolos. No efectivo, solamente transferencia y tú tienes que estar como socio o tiene que ser de tu cuenta personal. O sea, que otro no negociable sería la legalidad del dinero, 100%. Digo, a lo mejor se escucha muy obvio, pero me gusta que se recalque que dentro de tus no negociables, de la marca de Angel Hub, es justo eso, ¿no? O sea, para que empecemos como a identificar qué es un no negociable y qué es lo que cuidas con la imagen, con la marca de una empresa. Obviamente cada uno de nosotros tenemos no negociables. Por ejemplo, cuando yo empecé con el tema de la consultoría de imagen y cuando yo abro mis redes sociales, al principio tenía las redes sociales cerradas. Estoy hablando ya hace, no sé, 15 años, Algunos añitos. Algunos años ayeres. Y recuerdo que cuando yo dije, venga, soy consultora de imagen, me voy a abrir al mundo como tal, yo limpié mis redes sociales como todo aquello que yo no quería que me vinculara. Por ejemplo, yo vengo de familia que son cazadores, entonces ya te imaginarás, ¿no? La época de ir a la cacería del venado y el jabalí, el rifle. Sí. Yo limpié todas esas fotografías, algunas fotografías en traje de baño, que dije, no quiero que esto quede como en el top of mind de la gente. Entonces, es importante yo preguntártelo, ¿sabes, Mario? Porque lo que me gusta que mi audiencia vea es que no nada más estamos hablando de personas, sino de cómo cuidas la imagen y cómo cuidas o cómo construyes la marca de tu empresa, de tu negocio, de un nombre que representa a tantos inversionistas. Con un solo inversionista que te invierta con dinero en efectivo, pero como palomitas se caen todas, o sea, truena todo y pierdes credibilidad. Construirla, ¿cuánto te ha costado? Y romperla es cuestión de segundos, como las redes sociales, ¿no? Por eso cuidas tanto esos detalles y
vas con estos protocolos, con estos filtros, ¿no? Así es. Ahora quiero ir a una parte, irnos perfilando hacia algo que es el legado. Y tú ya mencionaste algo de reputación, ¿no? Que parte de la reputación es importante, ¿no? Para que tú puedas invitar a alguien a ser inversionista. En lo personal, Mario, ¿cuál es el legado que quieres dejar? Mario García Dávila. ¿Qué te gustaría que tus hijos dijeran de ti, así como tienes este orgullo de decir, mi papá con una computadora creó su propia empresa, se salió de trabajar también como godín, construye su propia empresa y yo lo vi crecer? ¿Qué es lo que te gustaría dejar en las palabras de tus hijos cuando hablen de ti cuando tú no estés? Híjole, fíjate, digo, y a lo mejor va a sonar un poco ñoño o romántico, ¿no? O sea, yo creo que hay un legado profesional, pero yo creo que es parte de tu persona. Es decir, yo creo que antes de profesionales somos seres humanos, somos personas, ¿no? Entonces, yo preferiría que mi legado sea, fue un súper papá, un súper esposo, o un súper hijo, o un muy buen hijo, fue un súper profesional, pero era un hijo de su chingada madre. Sí, que me encanta que lo digas de esa manera. Sí. Y hay muchos grandes profesionales que fueron los hijos de su chingada madre, ¿no? Claro. Y todo el mundo los odiaba, ¿no? Claro, o que laboralmente todo el mundo los reconoce, pero que tenían a la familia hecho un desastre. Exactamente. Entonces, yo sí creo que, y lo he llegado a pensar o filosofando un poquito, ¿no? Claro. Y decir, y creo que es parte de lo que uno obtiene en la casa, ¿no? Mi mamá o mi papá, que dices, pues son reconocidos como una mujer, mi mamá, mis respetos, ¿no? Pues mi mamá perfecta, ¿no? Entregada a sus hijos, a su esposo, y dices, oye, no la cambio porque hubiera sido una gran ejecutiva. Mi mamá siempre estuvo en casa. Y para mí es el trabajo más complejo, ¿no? Que pueda haber, que se menosprecia mucho, ¿no? Pero fui un afortunado de que siempre estuvo en casa y siempre sigue con nosotros y siempre nos atiende y tratamos de atenderla también, pero pues a mí me dicen mucho más, ¿no? Que, oye, fue la gran ejecutiva de 3 empresas, pues fine, pero entonces creo que es un balance, ¿no? Que uno debe de cuidar, primero ser un buen ser humano, una buena persona, y obviamente pues aspirar también a otro tipo de logros profesionales que te puedan... y creo yo que al final del día no es para que destaques, ¿no? Es por ejemplo, y lo voy a decir, el libro que tú hiciste aquí, ¿no? Imagen de Crack, ¿no? Yo creo que es un libro que nació de, pues tú querer aportar algo, ¿no? De traer algo, más que te reconozcan, ¿no? Como esta súper autora, etcétera. Y creo que cuando uno lo hace así, pues luego te reconocen y tú eres una figura pública. Pero yo igual, ¿no? En ese sentido voy a escribir un libro, voy a escribir varios libros, me encanta dar clases y mi legado es, creo que lo que he hecho por el ecosistema, que insisto, no lo he hecho pensando en que Mario, pero todo el trabajo picando piedra para el ecosistema de emprendimiento de Nuevo León y de México, eso me llena de satisfacción ver que emprendedores que apoyé lo que pude, ¿no? No somos perfectos y lo poquito o lo mucho que les pude haber aportado, sí he visto que, por ejemplo, a raíz de Startup Studio, de esta aceleradora que lanzamos en 2014, de ese grupo que te digo, la mayoría de las empresas tronó, o sea, financieramente a los socios y a mí no nos fue como un buen negocio, pero pues bueno, fue un aprendizaje y el valor que se creó de ese proyecto al ecosistema de Nuevo León, a lo que llamamos el Cabrito Valley, que es este Silicon Valley, pero regio, cómo ahí chocaron muchas personas, igual sin decir que fue por mí. Es decir, estuve ahí, pusimos la aceleradora, ahí se conoció mucha gente, que ahorita es gente que le ha ido súper bien en emprendimientos, que se fueron a Europa, a Estados Unidos, que lanzaron emprendimientos que valen millones de dólares. Después entonces dices, oye, qué padre que fui parte de este movimiento del ecosistema y eso me llena mucho de orgullo cuando reconocen y dicen, oye, pues qué padre porque tú, el curso que diste, he dado cientos de pláticas y conferencias en cientos de eventos en Latinoamérica
Y me encanta que de repente dicen, oye, pues esa plática que diste, que uno siente que a veces no genera tanto impacto, me cambió, me hizo, gracias a eso cambié esto, o busqué un cofundador. Entonces, yo espero que el legado sea un legado pues, de trabajo, de esfuerzo y de conectar y de crear que el ecosistema de Nuevo León y de México sea el mejor ecosistema de toda Latinoamérica y que sea cuna. Y así como un profesor dice, espero que haya muchos de mis estudiantes que sean exitosos, yo lo que quiero es que mi granito de arena del ecosistema pues posicione a Nuevo León como el mejor ecosistema de emprendimiento, de tecnología de Latinoamérica, porque tenemos todo para hacerlo, y que México destaque también en emprendimientos, porque al final del día los emprendimientos generan desarrollo económico y prosperidad social. Claro. Entonces, si tenemos un país innovador y con emprendimiento, va a ser un país con gente más contenta, con gente con más dinero y con familias más felices, ¿no? Ese es el legado y la reputación que Mario quiere dejar. Y Angel Hub, ¿cuál es el legado que te gustaría que dejara Angel Hub y qué futuro le ves? Pues que sea reconocido como el club de inversionistas más activo y más grande de Latinoamérica. ¿Es actualmente? Ya somos el más grande de México. Felicidades. Y lamentablemente hay pocas data a nivel, hay como 26 clubes de ángeles inversionistas, hay más, pero digamos más profesionales, somos como 26 mapeados y somos prácticamente los más activos, ¿no? Pero algo que no nos deja contentos al equipo, o satisfechos, estamos muy contentos. Tenemos 72 inversiones y 220 ángeles, pero tenemos el potencial como Latinoamérica de ser miles de ángeles. Entonces, y no es por nosotros, es un tema cultural, ¿no? Tenemos que evangelizar a que cada vez más empresarios, ejecutivos, pues no solo inviertan en bienes raíces, ¿no? Que le metan un poquito hacia este activo que son los emprendedores, porque a mí me da mucho más satisfacción haber invertido en una emprendedora, ¿no? Que hizo, que triunfó, etcétera, a ladrillos, ¿no? Y con todo respeto para mis amigos de bienes raíces que luego se quejan conmigo. Entonces, creo que el legado de Angel Hub es ser ese club que haya generado más inversionistas y que haya invertido en más emprendimientos, porque el impacto que vamos a generar en Latinoamérica va a ser exponencial. ¿Mujer o hombre a quien admiras? Qué interesante. Pues digo, siempre he dicho que obviamente profesionalmente mi papá, ¿no? Y mi mamá son personas como seres humanos que fueron los primeros que obviamente admiro en este mundo, definitivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el mundo del emprendimiento, ¿no? Pues obviamente Steve Jobs es un referente en cuanto a las adversidades que tuvo, a las dificultades que tuvo, ¿no? Es adoptado, ¿no? Igual que Jeff Bezos, ¿no? O sea, son como personas adoptadas que tienen ya un hándicap, se pudiera decir, en contra, que una familia unida y todo, pues se abrieron las puertas, ¿no? Y como Steve Jobs lanzó, lo corrieron de la empresa, regresa, que también creo que es una historia que para todos los emprendedores que no es lineal, y tú lo sabes igual y mejor que yo, claro. Estos de altas y bajas. Entonces, ese tipo de personajes, ¿no? Respeto y admiro mucho. Por ejemplo, en Monterrey está Blanca Treviño, esta empresaria, ¿no? Emprendedora que lanzó Softec, ¿no? Que mis respetos, ¿no? Como mujer se abrió puertas en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, pues sí, hay varios casos sumamente interesantes que... Si fueras, varios casos que dices que hay que como reconsiderar, ¿no? Y sobre todo ponerle atención. Si fueras un automóvil, un coche, ¿cuál serías? Qué buena pregunta. Yo creo que ahorita sería... Híjole, pues ya casi creo que un clásico, ¿no? No, mira, me gustaría ser... Hay un Monte Carlo acá. Sí, viejón, un Mustang 80 y pico, ¿no? Un Mustang 5.0. No, yo creo que me identifico más con Tesla, ¿no? Con los Teslas, o sea, creo que todos, inclusive las generaciones, tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar.
tenemos que evolucionar, ¿no? Y yo creo que ahorita, por ejemplo, yo siempre me han gustado los coches, pues digo, clásico, rápido, que suene, pero dices, oye, pues el planeta, el mundo, lo eléctrico, lo nuevo. Entonces, me he tendido a identificar más con eso, ¿no? Con el tema de lo eléctrico, de lo moderno, de lo digital. Pero qué increíble cómo va cambiando el orden de las cosas, Mario. Me haces pensar en lo que acabas de decir, que no lo había pensado de esta manera, de el mundo va hacia lo eléctrico, el mundo va hacia lo digital, hacia la tecnología, hasta en los automóviles. Y no me vas a dejar mentir. Un iPad gigante ya. Claro, ¿no? pero no me vas a dejar mentir que cuando te decían, no, es que su papá tiene gasolineras, decías, tienen mucho dinero. Sí. Nunca se hubieran imaginado los gasolineros, ¿no? Los dueños de gasolineras, que el negocio se les iba a acabar algún día. A lo mejor quizás no lo van a ver, pero sus hijos sí les va a tocar ver la caída de las gasolineras, porque poco a poco esto va a ir cambiando sí o sí, porque eso ya es una necesidad. A combustibles limpios, renovables. ¿No? Entonces, como que ahorita me haces pensar y digo, sí, es cierto, o sea, todo se está renovando y es una manera en la que nos tenemos que desprender a lo viejo, o sea, a lo de antes, ¿no? Y mira, y en ese sentido creo yo que también en esa evolución que tenemos nosotros que cambiar, hablando del tema de las marcas y de la marca personal, que tú eres experta, las generaciones anteriores, que no nacimos con las redes sociales y con el celular, sí tenemos también que entender el potencial que tienen y utilizarlas, ¿no? Porque así como también digo que las nuevas generaciones a veces tratan de proyectar nada más algo en Instagram que no son, también creo que las generaciones anteriores o la gente también que a veces tiene mucho que dar, no explotamos las redes sociales, ¿no? Y a veces me incluyo ahí. Entonces creo que tenemos que aprender y tomar lo mejor de todos los mundos y tenemos que subirnos a ese juego de la marca personal en redes sociales para poder llegar a más. Y si tú haces algo súper valioso e importante, pues qué mejor que llegues pues no solo a los mexicanos, sino a Latinoamérica y a Europa y al mundo, y esas plataformas te dan esa puerta, ¿no? Entonces creo que también debemos de subirnos a esas tecnologías y poder modernizar nuestra marca personal para poder llegar a más gente. Mario, tenemos una dinámica donde le preguntamos a la audiencia o a nuestros seguidores, les ponemos varias fotografías, le llamamos esta dinámica top of mind. ¿Cuál es la primera palabra o expresión que se viene a tu mente cuando ves una imagen o cuando ves una fotografía de algo, de una situación, ¿no? Puede ser un helado, un niño llorando, un albañil. ¿Cuál es como la primera expresión que se viene a tu mente? Y hicimos esta dinámica y pusimos al final tu fotografía. ¿Te gustaría saber cuál es la primera palabra o expresión que se le vino a la mente a estas personas? Ah, caray, qué nervio, no sé. Mira, estas son las palabras que dijeron de ti. A ver. Inteligente, ambicioso, decidido, líder, firme, seguro, valiente, tenaz, crítico, influyente, eficaz y astuto. Dime ¿qué opinas de esto? Pues es un honor, un halago, ¿verdad? Digo, pues son con connotación positiva todas, ¿no? No sé si filtraste alguna que otra. No, la verdad, fíjate que al día de hoy no hemos filtrado nada. Ok. Pero dime, por favor, ¿cuál es alguna de ellas que dices, ah, caray, o sea, esa nunca me lo hubiera considerado para mí? Yo creo que el tema de los lentes también te hace ver un poco más intelectual, etcétera. Y no sé, a lo mejor la que dijiste es crítico. Digo, se me hace interesante. Soy Virgo, entonces sí soy perfeccionista, ¿no? Pero... A lo mejor otro Virgo te encontró ahí, se identificó. Pero a lo mejor, no sé, o sea, el tema de decir crítico, ¿verdad? Se me hace interesante cómo lo que tú eres experta, ¿no? De cómo uno transmite ciertas cosas, pero lo interesante es cómo te perciben diferente, ¿verdad? Así es. Y alguna persona, o no sé, dijeron crítico, entonces digo, esa... Pero fíjate cómo el crítico pudiera a lo mejor hasta sentir que es una persona que critica,
pero es una persona que te da un feedback también. O sea, el criticar, yo no lo... Yo lo tomé con la connotación positiva de como un crítico de cine, de arte, exacto, en mi caso de emprendimiento. Exacto. Y como en tu caso, el crítico es un crítico de emprendimiento. Y eso me encanta porque... Aunque no te conozcan, porque obviamente procuramos que no sepan quién es el invitado o la invitada, para que realmente sea muy auténtica la primera palabra que se le viene a la mente, ¿no? Entonces, a veces andamos por la calle y no sabemos qué es la imagen que estamos dando hacia los demás, qué perciben de nosotros, ¿no? Entonces es bien bonito el que alguien pueda decirte, oye, pusimos tu fotografía, que es esta fotografía que has estado usando en tus redes, y... La compartimos y esto es lo que se percibe de ti, ¿no? Entonces... Súper interesante, digo. Pero fíjate, influyente. O sea, cómo influyes también en la vida de otras personas a partir de una fotografía. Ok. Wow. Oye, qué padre ejercicio, Nunca... No me había pasado. Siempre es algo que creo que debemos de cuidar, ¿no? También el material, las fotos. Ahorita hay mucho AI. Entonces ahí luego tendremos que platicar ese tema. Pero qué interesante. Qué interesante, ¿no? Fíjate, y luego me las mandas para checarlas. Claro, te los voy a pasar para que veas cuál es la percepción que generas en los demás y que a veces puede ser que haya personas que no empaten con la percepción que crees que generas en los demás, ¿no? Me ha tocado escuchar a personas que dicen, yo creería que soy una persona que proyecta otra cosa, ¿no? O sea, yo soy un poco más insegura y no me imaginaría todo lo que me estás diciendo, ¿no? Creo que en alguna entrevista ya nos pasó que dicen, wow, ¿no? Me dijo una persona, me dijo, wow, lo que me estás diciendo, porque yo no sabía que yo con una sola fotografía podía llegar a impactar tanto en una persona, ¿no? Entonces, la imagen comunica más que las palabras, ¿no? Que la actitud. O sea, la imagen es la primer ventana que tenemos hacia los demás, por eso hay que tener mucho cuidado lo que compartimos en redes sociales. Te voy a contratar también para que me ayudes con ese tema, sin duda. Y qué padre lo que tú dices, y creo que debemos de cuidar más eso también los profesionales, y así como a veces creo yo que todos dicen deberíamos todos tener un psicólogo de cabecera que nos ayude, y que a veces yo creo que también deberíamos de cuidar más y tener a alguien que nos ayude con el diseño de imagen, porque a veces pues la forma vende, ¿no? Claro. Y a veces dice una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidarlo. Qué interesante, fíjate, me fue bien. Te fue bien. Parece ser, pero sin haberlo diseñado, ahora ¿no? Luego me ayudas para diseñarlo mejor. Y tú ya lo mencionaste, hay fondo y hay forma. Entonces hay que saber que la forma es lo primero que proyectas, pero cuando encuentran el fondo, pues obviamente es mucho más enriquecedor. Y también entender que imagen es percepción. Así es. Ha sido un gustazo tenerte aquí en este podcast. Gracias por venir. No, hombre. Y yo te voy a hacer una última pregunta. Si las redes sociales no existieran, ¿Angel Hub seguiría existiendo? Sin duda, sin duda. Tanto existimos en el mundo predigital, pre-Zoom, claro. Que eso es algo que a veces la gente dice, oye, ¿cómo? Nosotros tuvimos las primeras sesiones, fueron presenciales. Pues creo que si no hubiera pasado la pandemia y el Zoom, claro que existiríamos, ¿no? Entonces, obviamente sí seríamos un poquito más locales, no tan regionales. Nos hubiera costado más trabajo decir, me voy a aventar al tema claro. digital, ¿no? Que también una moraleja es que tenemos que aventarnos, ¿no? Claro. Si pensamos por ahí, pero claro que existiría Angel Hub. Pero si ahorita le bajo el switch a las redes sociales, Angel Hub sigue existiendo. Claro, tenemos gente en Paraguay, en Bolivia, en Colombia. Bajamos las redes sociales, pues tendríamos que hacer un poquito ahí a la vieja guardia, aunque ¿no? sea por fax, pues. No, pues por promoción ahí, por email, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, claro. Y la recomendación, y creo que tú la haces muy bien para tu audiencia, es pues que debemos de construir nuestros negocios, nuestras marcas. O sea, insisto, y eso es, como lo pienso, las redes sociales son una herramienta que te ayuda a llegar a más rápido y a más masa. Totalmente. Pero pues tú debes de tener la carnita
Claro. Y esa carnita la puedes entregar en un evento y la puedes dar de forma presencial, ¿no? Entonces, creo que debemos de tener eso siempre para que no... Claro. Para que si te apagan el switch o que un día que no hay se te cae el negocio, pues no se te va a caer el negocio. Justo por eso eres nuestro invitado, porque sabemos que construyes algo para nuestra sociedad, que eso es importante, ¿no? El tener personas que nos han dejado o nos dejan un legado dentro de nuestra comunidad. Así que para ti, para tu socio, gracias por lo que están haciendo, para todas aquellas personas emprendedoras, para todas aquellas personas que lo único que necesitan en la vida es alguien que confíen en ellos o en ellas y decir, yo le apuesto a tu negocio. Y así como a ti alguien no le quiso apostar aquí y te fuiste a buscar quién apostara al proyecto que ustedes tenían, en verdad tú te pudiste haber quedado con esa venta y haberte regresado a disfrutar el dinero, poner otro negocio y continuar ahí. Sin embargo, decidieron tú y tu socio decir, no señor, esto que nosotros vivimos, atrás de nosotros vienen muchos chavos, chavas o personas, ¿no?, de cualquier edad, claro. buscando estas opciones. Y allá es tierra fértil. Allá no saben que se puede invertir, aparte de bienes raíces, se puede invertir en startups. Entonces, bendito el día en que ustedes decidieron crear Angel Hub y le dieron la oportunidad a tantos emprendedores y que han hecho una educación distinta en los negocios en nuestro país y en Latinoamérica. Felicidades por lo que han logrado y gracias por dejar este gran legado en nuestra comunidad, Mario. No, hombre, al contrario. Gracias por invitarme y felicidades a ti por tu programa, por tu audiencia y pues sigamos platicando. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. ¿Quién vendrá nuevamente? No sé, manténganse al tanto. Esto fue el podcast Detrás del Espejo. Hasta la próxima.